Trabajo como vigilante nocturno en una antigua universidad comunitaria en el interior de Virginia. La mayoría de los edificios siguen en uso, pero uno de los bloques, el ala B, fue clausurado hace algunos años. Problemas estructurales, dijeron. Nadie entra allí, oficialmente. Mi trabajo incluye hacer rondas por los edificios activos y asegurarme de que nadie intente entrar al ala B. La puerta principal de esa ala siempre está cerrada con una barra de hierro y hay candados en los accesos laterales. El lugar es oscuro, lleno de ecos y con ese olor característico de lo que ha sido olvidado. Polvo, moho y concreto viejo. Esa noche todo estaba normal. Hice la primera ronda, revisé los portones, chequeé las cámaras, pocas y mal posicionadas, y volví a mi cabina. Siempre he tomado este trabajo con frialdad. Nunca creí en esas historias de guardias que ven sombras, escuchan ruidos o se les eriza la piel sin razón. Hasta esa noche. Ya había pasado más de la mitad del turno cuando vi la alerta en la pantalla. Movimiento en el ala B. Más precisamente, en el baño de mujeres del ala B. Eso ya me puso tenso. Revisé la cámara. La imagen era borrosa, granulada, pero se podía ver claramente. La luz del baño se encendió sola. No titiló. No hubo cortocircuito. Simplemente se encendió y quedó encendida. Pensé en una falla eléctrica o algún cable haciendo contacto, pero no había nadie para confirmarlo. ¿Y si era una intrusión? La única entrada posible era por la parte trasera. Me levanté, tomé la linterna y fui. Crucé el patio con esa sensación incómoda de estar siendo observado. Ese tipo de pensamiento que intentas ignorar, pero que regresa con más fuerza. Me acerqué a la puerta trasera del ala B. El candado seguía en su lugar, cerrado, sin señales de violación. La barra del frente también seguía intacta. Nadie había entrado. Aún así, la luz del baño seguía encendida, iluminando una pequeña rendija de la ventana rota. Debía haber retrocedido, llamado refuerzos, reportado, pero la idea de que alguien pudiera estar allí dentro, un indigente, una intrusa, una estudiante perdida, me hizo abrir el candado. Entré. El silencio era brutal. Aun con mis pasos resonando por el pasillo, parecía que el lugar tragaba el sonido. El olor era peor que de costumbre, fuerte, metálico, como un trapo húmedo dejado demasiado tiempo en un rincón. Avancé hasta la puerta del baño de mujeres. Estaba entreabierta y la luz encendida allí dentro. «Seguridad», grité, más por reflejo que por protocolo. Nada, ninguna respuesta. Empujé la puerta con cautela. La luz fluorescente parpadeaba en el techo. Había 5 cabinas en el baño, 3 con las puertas cerradas. Las 2 últimas estaban abiertas. Todas parecían vacías a simple vista. Me acerqué lentamente a las cabinas cerradas. La primera estaba vacía, la segunda también, pero cuando llegué a la tercera, sentí un peso raro en el aire, como si el espacio se hubiera encogido. Empujé la puerta de la cabina con la linterna en mano y vi piernas, 2 piernas femeninas, descalzas, pálidas, quietas. No se movieron, no retrocedieron, solo estaban allí. No pude ver el rostro, ni el torso, solo las piernas y el silencio. ¿Está todo bien ahí?, pregunté. La voz me salió más débil de lo que esperaba. Nada. Me incliné un poco para intentar ver mejor. Fue entonces cuando la luz titiló. Unos segundos. Y en la oscuridad intermitente, por un instante, vi algo más allá de las piernas. Un rostro, o algo que parecía uno, pero estaba mal, de lado, como si estuviera apoyado sobre su propio hombro, en un ángulo imposible, y los ojos demasiado abiertos,
sin expresión, sin enfoque. La luz volvió y la cabina estaba vacía, completamente, sin piernas, sin nadie. Me giré para salir, el corazón acelerado, la mente intentando entender, y entonces el último grifo del baño comenzó a gotear, lento, con ritmo, pero no estaba goteando antes. Me acerqué y vi el espejo. Había algo escrito, solo lo que parecían ser 2 palabras, con lo que parecía ser un dedo mojado sobre el vidrio empañado. Pero no logré leerlo. El corazón se me heló. No había forma. Nadie entró antes que yo. Ninguna otra puerta fue abierta. Y ese baño estaba vacío. Lo revisé. Juro que lo revisé. Salí de allí lo más rápido que pude. Cerré el ala de nuevo. Y por primera vez desde que empecé este trabajo, dejé la luz de la oficina encendida hasta el amanecer. Actúo como vigilante nocturno desde hace casi 5 años. No es glamoroso, no es emocionante como en las películas. La mayoría de las noches es solo aburrimiento y café malo, pero de vez en cuando pasa algo que nunca se te olvida. Eso ocurrió en un viejo almacén, cerca de la frontera con la zona rural. Era una bodega logística utilizada por una empresa de materiales de construcción. Yo había sido contratado por una empresa tercerizada, así que técnicamente no trabajaba para ellos. Mi turno era siempre el mismo. Entraba al atardecer, salía por la mañana. Solo, siempre solo. La estructura era sencilla. Un edificio largo con 2 entradas. La principal al frente y una puerta de metal atrás, asegurada con una cadena. Dentro, pasillos entre estanterías llenas de madera, cables, latas de pintura y herramientas pesadas. Había cámaras, pero solo algunas funcionaban. Y aún esas grababan con baja calidad. El monitor estaba en una pequeña sala improvisada, donde yo pasaba la mayor parte del tiempo. Había una silla, una cafetera vieja y una ventanita con vista a la parte trasera. Esa noche, todo parecía normal. Hice mi ronda por las áreas principales, aseguré las puertas como siempre y volví a la sala de vigilancia. Nada fuera de lo común. Hasta que, unas 2 horas después de haber empezado el turno, escuché un sonido metálico proveniente del fondo. No fue fuerte, solo fuera de lugar. Me levanté, tomé mi linterna y fui hasta la puerta trasera. La cadena aún estaba en su sitio, cerrada. Pero había algo raro. El candado colgaba en un ángulo extraño, como si alguien lo hubiera jalado con fuerza. Probé la puerta, seguía firme. Me quedé allí un rato, escuchando. Nada, ni viento ni pasos. Silencio total. Volví a la sala, pero dejé la puerta entreabierta. ¿Sabes cuando algo activa tu instinto? No era nada concreto, solo esa sensación, ese tipo de incomodidad que no tiene explicación lógica, pero tampoco puedes ignorar. Poco después, mientras miraba el monitor con los ojos casi cerrándose, la luz del pasillo 3 se encendió sola. Era un sensor de movimiento. Normalmente solo se activa cuando alguien o algo pasa. Tomé la linterna y fui a verificar. El pasillo estaba vacío, totalmente. Revisé cada rincón, cada estantería, cada rendija. Nada. Y aún así, la sensación no se iba. Había algo diferente en el aire, algo denso, como si no estuviera solo. Al volver a la sala pasé junto a una de las ventanas internas, esas que dan al lado opuesto de la bodega, y por reflejo giré la cabeza rápido. Por un segundo, juro que vi una silueta parada afuera, pero cuando volví a mirar, no había nadie. Miré otra vez. Nada, ninguna sombra, ninguna figura y ni una huella en el polvo del suelo.
Aún así, el escalofrío me subió por la nuca. Volví a la sala y cerré la puerta con llave. Llamé al supervisor, pero me mandó al buzón de voz. Le dejé un mensaje explicando lo que estaba pasando y pedí que me devolviera la llamada. Nada. Seguí allí, en silencio, con los ojos clavados en el monitor, y entonces, otra vez, se encendió la luz del pasillo 3, pero esta vez también la del pasillo 5, y enseguida una tercera. Era como si alguien estuviera caminando por dentro, encendiendo una por una. Pero las cámaras no mostraban nada, ninguna forma, ningún movimiento, solo las luces encendiéndose. Tomé la linterna y volví a salir, el corazón latiendo fuerte, más fuerte de lo que me gustaría admitir. Revisé pasillo por pasillo. Todo estaba en su sitio, pero cuando pasé por la sección de plomería, vi algo que me detuvo en seco, una llave inglesa enorme tirada en el suelo. No estaba allí antes. Estaba seguro. Había pasado por ahí en la primera ronda. No podía estar ahí, a menos que alguien la hubiera dejado. Tragué saliva. Me acerqué despacio. La levanté. Estaba mojada, fría, como si la hubieran dejado ahí segundos antes. Pero el suelo a su alrededor estaba seco. Y el silencio era total. Guardé la llave en el cinturón, respiré hondo y volví a la sala. La idea de seguir la noche ahí parecía absurda, pero irme tampoco parecía correcto. Uno se engaña creyendo que ser guardia es solo cuestión de valentía. En la práctica, es un trabajo donde el miedo tiene que convivir con el sentido común. Y esa noche, ambos estaban peleando dentro de mí. La noche avanzó en cámara lenta. Ningún ruido, ninguna luz encendida, nada. Y eso fue aún peor, porque el silencio absoluto me ponía más nervioso que los ruidos. Era como si algo estuviera esperando que no tenía idea. Cuando ya casi amanecía, me levanté para hacer la última ronda. Ese paseo automático solo para confirmar que todo estaba en orden antes de irme. Y fue en el pasillo 7 que lo vi. No la sombra, ni la silueta. Vi las huellas. Eran marcas nítidas de pies descalzos sobre el polvo del suelo. Huellas que iban hasta el fondo del pasillo y se detenían. Simplemente se detenían. No regresaban. No giraban. Solo se detenían. Como si la persona se hubiera evaporado ahí. Me agaché y miré más de cerca. La planta de los pies era fina, casi infantil. Pero había algo raro. Las marcas no eran regulares. El talón derecho estaba más profundo que el izquierdo, como si la persona cojease. Y más aún, había pequeñas gotas al lado de algunas marcas. Líquido oscuro. No pude confirmarlo, pero parecía sangre seca. Sentí que el estómago se me revolvía. Tomé la radio e intenté llamar a alguien, a cualquiera. Pero la señal estaba muerta, ni un zumbido, nada. Fue entonces que lo escuché, un susurro, bajo, débil, como si viniera del techo. No entendí lo que decía. No parecía inglés, no parecía nada, solo un susurro, un sonido que no debería existir, que no debería estar allí. Corrí, volví a la sala, tomé mis cosas, abrí la puerta principal y salí. El sol aún no había salido, pero el cielo ya clareaba. Conduje hasta la base de Monocenta, la empresa, y entregué mi gafete. No esperé explicaciones. Solo dije que no volvería a trabajar la noche. Unos días después, recibí una llamada. Era el supervisor. Dijo que vieron algo extraño en las cámaras viejas del almacén y querían que me pasara a conversar. Me negué. No quiero saber. Esa noche me enseñó dos cosas. Primero, que no todo silencio es paz. Segundo, que trabajar solo es una cosa, pero sentirse solo es algo muy distinto. Y desde ese día, cada vez que entro en un lugar oscuro,
Lo primero que hago es mirar al suelo, porque las huellas sin regreso significan que algo todavía está allí. Tengo 38 años y trabajo como guardia de seguridad subcontratado en escuelas abandonadas del estado de Ohio. Sí, eso existe. Cuando un edificio público es cerrado, por reformas, cambio de gestión o abandono, el ayuntamiento contrata empresas para evitar vandalismo, robo de cobre o invasiones de personas sin hogar. La escuela donde todo ocurrió fue clausurada durante la pandemia. Un edificio antiguo, de 2 pisos, con gimnasio, biblioteca y un sótano que nunca debió haber sido construido así. Oscuro, con techo bajo y filtraciones en las paredes. Me asignaron allí por 5 noches. Solo 5. Sin cámaras de seguridad. Sin radio interna. Solo yo. Una linterna. Un termo de café y un llavero con etiquetas descoloridas. La primera noche me pareció tranquila. La estructura parecía sólida, a pesar del olor a moho y la pintura descascarada. Hice mi recorrido por los pasillos. Verifiqué que todas las ventanas estuvieran cerradas. Probé las puertas de las aulas. Subí, bajé, volví a mi escritorio en la entrada principal y me quedé allí escuchando el sonido de la lluvia golpeando los vitrales rotos del segundo piso. La segunda noche, todo cambió. Al comienzo del turno escuché un ruido extraño proveniente del ala norte, donde estaban las aulas de primaria. Algo así como un arrastre seco. No eran pasos, era algo empujándose por el suelo. Fui a revisar. El aula 108 tenía la puerta entreabierta. Recordaba haberla cerrado. Empujé con la linterna en mano e iluminé los rincones. Nada fuera de lugar, excepto una silla. Estaba de espaldas al pizarrón, sola, en medio del aula, ligeramente desalineada del resto. Extraño, pero no amenazante. Tal vez algún conserje la dejó así en el último uso del edificio. Volví a mi puesto. La tercera noche, lo mismo. Mismo ruido, mismo arrastre seco. Volví al aula 108. Esta vez, la silla estaba en la esquina opuesta del salón, como si alguien la hubiera movido, pero nadie había entrado. La puerta tenía un cerrojo externo de hierro, y yo mismo puse el candado. Volví a cerrar. Revisé las demás puertas. Empecé a inquietarme. La cuarta noche, ni siquiera tuve que escuchar un ruido. Apenas llegué, algo en el aire ya estaba mal. Ese tipo de silencio que no es solo ausencia de sonido, es ausencia de movimiento, de vida. La temperatura parecía más baja, el suelo más húmedo, el olor más fuerte, como si algo se estuviera pudriendo. Hice la ronda más rápido de lo normal. Cuando llegué al ala norte, mis ojos fueron directo al aula 108. Esta vez, la puerta estaba completamente abierta, no forzada, no dañada, abierta. Entré despacio y lo vi. La silla estaba frente a la puerta, en el centro del aula, como si me estuviera esperando. Y fue en ese momento que sentí algo por primera vez. Un escalofrío desde el estómago, no en la piel, interno, físico, casi como náusea, pero más frío. Me quedé parado mirando por unos segundos. Traté de racionalizar. Corriente de aire, vibración estructural, algún adolescente que encontró una entrada por la ventana del baño. Pero en el fondo sabía que no era eso. Esa noche cerré la puerta con un cerrojo de emergencia que yo mismo llevé. Doble candado, cinta roja en la manija para saber si alguien la manipulaba. No dormí bien al día siguiente. Llegué al quinto y último turno con la decisión tomada. Haría mi ronda, anotaría todo y nunca más volvería a poner un pie en ese lugar. Ya era cerca de la mitad del turno cuando escuché algo otra vez. Pero esta vez no fue un arrastre. Fueron golpes. 3 golpes secos, provenientes del aula 108.
No sé por qué fui hasta allí. Tal vez por impulso, tal vez para confirmar que no estaba loco, o solo para asegurarme de que nunca más aceptaría un trabajo así. Llegué a la puerta. La cinta roja seguía intacta. ¿El candado? No. Estaba en el suelo, cerrado, sin señales de ruptura, y el cerrojo seguía en su lugar, como si se hubiera soltado solo. Me quedé paralizado. No podía explicarlo. Nada tenía sentido. Con las manos sudando, empujé la puerta. La silla estaba allí, de cara al pizarrón otra vez, pero no estaba sola. En la pared detrás de ella había algo escrito con tiza blanca, letras torcidas, palabras en un idioma que no pude comprender. El corazón se me disparó. Sentí la sangre retumbando en los oídos. Miré a mi alrededor. Nadie, ningún sonido, ningún paso, solo la silla y la frase. Cerré la puerta lentamente. Di 2 pasos hacia atrás. Cerré con el candado viejo. Salí del ala norte. Fui directo a la entrada. Escribí en el informe que había señales de intento de violación y lo dejé allí. Nunca volví. 2 semanas. Después, la empresa me llamó. Dijeron que la escuela había tenido un principio de incendio, probablemente vandalismo. Me pidieron revisar mis informes. Fui a la sede y los entregué en persona. Cuando llegué, el gerente me esperaba con una cara extraña. ¿Estás seguro de que cerraste el aula 108 esa noche?, me preguntó. Absolutamente. 2 veces. Sacó una foto del informe forense de la policía. Mostraba el interior del aula después del incendio. La silla seguía allí, carbonizada, pero entera. El suelo alrededor chamuscado, pero la madera de la silla intacta. Y en el 1907 pizarrón, detrás del hollín, la frase seguía visible. Pero ahora había algo más. Debajo, escrito con la misma letra temblorosa, aparecían más palabras que tampoco comprendía. No sé si alguien murió allí. No sé si fue una broma de algún loco. No sé si mi mente creó todo en una mezcla de cansancio y paranoia. Solo sé una cosa. Nunca más acepté trabajar en un lugar sin cámaras, y cada vez que veo una silla volteada en mi dirección, miro hacia otro lado, solo por precaución. Si llegaste hasta aquí, es porque alguna de estas historias te tocó por dentro. Así que apóyanos con un like, comenta cuál relato te puso los pelos de punta, y si aún no estás suscrito, únete a los que saben que el peligro no siempre grita. A veces solo observa. Aquí cada semana hay nuevos relatos, directo desde la madrugada. Y recuerda, hay cosas que empiezan como rutina y terminan con lo que nunca quisiste ver. Porque hay cosas que empiezan como rutina y terminan con lo que nunca quisiste ver.